Muy buenas mis queridos amigos y bienvenidos a una nueva entrada en el videoblog. Hoy vamos a hablar, como habíamos anticipado y veníais pidiendo, de GLP y de GNC. Cuando digáis autogás nos estamos refiriendo al GLP o gas licuado del petróleo, mientras que cuando digáis un sistema de GNC estamos hablando de gas natural comprimido. Dos gases, en definitiva, que tienen dos orígenes similares y unas características que os voy a pasar a contar. Vamos a intentar hacer esto de una manera dinámica. Yo me he inventado como una especie de cuestionario o de preguntas habituales que se harían sobre estos sistemas y voy a intentar contestarlas a todas y no dejarme nada, a ver si lo consigo. Bueno, para empezar, estos dos gases, ¿de dónde se extraen? El GLP, el gas licuado del petróleo, el que tiene más tradición, hay que decir que es una mezcla de butano y de propano. Sí, como las bombonas de butano de toda la vida que hemos tenido en casa, los que ya tenemos ciertos años, se usan para el campo, pues es el mismo gas, es una mezcla. Mientras que el gas natural está formado básicamente por metano. Ahí tenemos dos diferencias importantes. El gas licuado del petróleo se puede encontrar tanto en los yacimientos de petróleo, está unido al petróleo, allá donde hay petróleo, a la hora de extraerlo se extrae también gas. También en los procesos de refinamiento en los que se crea gasolina o gasoil se genera como residuo. Y además también el GLP se puede encontrar en las bolsas de gas natural, es decir, que el gas licuado del petróleo, aunque va asociado al petróleo y mientras haya petróleo va a haber GLP, también está presente en los yacimientos de gas natural. Los yacimientos de gas natural, como sabéis, son bolsas que van aparte del petróleo, es otro tipo de recurso natural que también tiene sus límites, lógicamente no es infinito. De hecho, según los datos de un fabricante de GLP, actualmente 2/3 partes del GLP se extraen a través del gas natural, cosa que yo no sé si del todo creerme o no, pero ahí está ese dato. Es importante por eso, porque hablamos de gas licuado del petróleo, pero también se puede encontrar en conjunción con el gas natural. Bien, el gas natural es el mismo gas que ponemos en el coche, es el mismo gas que tenemos en casa, que ha ido arrinconando poco a poco a la bombona de butano. Cada vez más personas tenemos conexión a la tubería de gas natural, igual que tenemos conexión a la electricidad, y eso te puede llegar a plantear la pregunta de si se podría recargar un coche en casa. Pues la respuesta, lógicamente, es sí, y de hecho hay por ahí proyectos en los que tú en tu casa, lógicamente, si vives en una vivienda unifamiliar es más fácil que si vives en una comunidad, pero tú podrías llegar a cargar tu coche en comunidad con gas. ¿Cuál es el problema? Pues que el gas natural, y ya me estoy anticipando, necesita una presión, y eso haría que, como si fuera un coche eléctrico, seguramente en casa necesitarás horas o una noche entera para cargar tu depósito de gas en casa. Pero no me quiero extender. Bueno, creo que más o menos está claro de dónde sale cada uno de los gases. ¿Cuál es la ventaja de estos sistemas? Bueno, pues que los gases tienen muchas menos moléculas de carbono que las gasolinas y el petróleo en general, con lo cual su combustión es muchísimo más limpia en lo que se refiere a los residuos que genera el carbono. Estos son partículas de hollín y luego los óxidos de nitrógeno, que están también muy relacionados con las temperaturas a las que se combustiona el combustible que estemos utilizando. En el GLP, más o menos, por cada átomo de carbono que tenemos 2,5 átomos de hidrógeno, 2,7, mientras que en el GNC, en el gas natural, la relación es de 1:4. Por cada átomo de carbono tenemos 4 de hidrógeno. Eso hace que las combustiones sean muy limpias. En el caso del GLP, por ejemplo, se dice que prácticamente reduce respecto a un motor diésel sucio en un 96%, nada menos, las emisiones de óxido de nitrógeno, que es malo para la salud y también para el medio ambiente. Mientras que si hablamos de las partículas de hollín nos vamos a más de un 99% respecto a un motor diésel. En el caso de un motor de gasolina la diferencia es menor, pero también es superior al 50%, más del 60% en concreto. Y el gas natural todavía es más limpio en la combustión. Así que prácticamente en el gas natural, cuando estamos quemando gas natural en un automóvil actual, moderno, lo que estamos echando, por decirlo de alguna manera, por el tubo de escape es CO2 y poco más. Prácticamente el resto de residuos son totalmente despreciables. ¿Qué pasaría si todos los coches en ciudad se movieran por GLP o GNC? ¿Mejoraría el aire que respiramos? Pues sí, mejoraría y radicalmente además. Con lo cual el GLP y el GNC son dos combustibles que son dos alternativas que ya tenemos aquí y son muy interesantes desde el punto de vista de emisiones. Nos queda por hablar del CO2, ¿cómo están de emisiones de CO2? Bueno, pues también emiten menos CO2 que un motor de gasolina convencional o un motor diésel. Y si nos vamos a los motores diésel récord de consumo que hay hoy en día en el mercado, como puede ser por ejemplo un Golf TDI Blue Motion, coches que homologan menos de 4 litros de consumo a los 100 kilómetros, 3 y pico, pues prácticamente emitirían el mismo CO2 o un poquito menos. O sea que en emisiones de CO2 también
también están muy bien, están a la altura, cualquier vehículo que se mueve por gas natural o GLP, de los mejores vehículos diésel del mercado, si no por encima. Así que en definitiva el cóctel de emisiones es excelente. Si hablamos del funcionamiento del vehículo a la hora de moverse con GLP o con GNC, tenemos también cosas interesantes, la mayoría son pros. Al tener una combustión mucho más limpia y no tener tanta suciedad, tanto residuo, el motor funciona o debería de funcionar más kilómetros sin ningún problema, y así es. O sea, si tú funcionas con un motor de gas, en teoría te va a durar el coche muchos más kilómetros. Siempre con la salvedad de que todo esté bien mantenido, todo el sistema, y que al ser gases mucho más secos, con menos propiedades lubricantes que los petróleos, que las gasolinas o el gasoil, son mucho más corrosivos, con lo cual eso hay que tenerlo muy en cuenta y llevar el mantenimiento a rajatabla, y teniendo eso en cuenta, tenemos un combustible que es mucho más protector para el motor, por lo tanto va a durar muchos más kilómetros, hace menos ruido porque la combustión es más suave, y tenemos, como digo, unas emisiones que son muy ventajosas, sobre todo lo que se refiere a los gases más nocivos en lugares en los que se acumula gran cantidad de coches y de vehículos. En España el GLP ha sido un desconocido hasta hace 4 días, y la verdad es que es poco comprensible. Bueno, sí, es comprensible. Hay dos motivos, y la mayoría me llevan a pensar si es que en este país a veces somos tontos a la hora de hacer las cosas, porque tenéis que saber, y seguro que la mayoría lo sabéis, que en nuestro alrededor, países como Portugal, países como Francia, países como Italia es el mayor mercado con permiso de Alemania, que es el primero por volumen de vehículos, pero estos países que nos rodean hace muchos años que utilizan el GLP en el sector privado con total normalidad y con total facilidad. ¿Por qué en España no? Bueno, pues básicamente porque en España la normativa no permitía que particulares tuviéramos coches movidos por GLP hasta no hace mucho tiempo, lo cual es un contrasentido absoluto. Si preguntáis a vuestros mayores, las personas que seáis más jóvenes, sobre vehículos movidos por gas, si ellos conocen o han visto vehículos movidos por gas, seguro que la mayoría te dicen que sí, que antiguamente los taxis se movían por gas, y es así. O sea, antiguamente esto estaba permitido para vehículos profesionales y los taxis llevaban literalmente bombonas de butano. Las instalaciones más antiguas eran una bombona de butano que llevabas en el maletero y el vehículo se movía por gas. Eso ha hecho también que en España haya habido una imagen del autogás como un vehículo feo, sucio, por llevar una bombona ahí puesta detrás. En definitiva, algo muy marginal y residual que solo aprovechaban los taxistas. Y esa imagen se ha ido quedando en la cabeza de la gente, de la misma manera que se ha quedado la imagen de que los Ford tienen un motor de mierda o los Alfa Romeo se rompen, ¿no? Es un poco parecido. El autogás en España no tiene buena imagen. Pero esto está cambiando a toda velocidad, y más debido a los elementos favorecedores de la normativa que os voy a contar a continuación. Entonces, desgraciadamente en España llevamos un grandísimo retraso con el GLP, que se está empezando a recuperar a toda velocidad. Los últimos datos que tengo es que en España hay aproximadamente ya 100.000 vehículos, hemos llegado a los 100.000 coches con GLP, y hay una previsión de que en prácticamente 3 o 4 años nos plantemos en el 500.000 de coches movidos por GLP. Algunas marcas de manera ventajista le llaman al GLP bifuel, le llaman al GLP híbrido. Llamar al vehículo híbrido, bueno, pues es un poquito, digamos, retorcer el lenguaje. Sería más adecuado llamarle de doble combustible o combustible dual o bifuel en inglés. Sería más apropiado, pero en definitiva tienes 2 fuentes de combustible y eso tiene una ventaja porque puedes alternarnos de una manera completamente automática y a demanda. El caso es que, como digo, el GLP, que es el gas licuado del petróleo, se está extendiendo a gran velocidad porque tiene muchas ventajas. Es el combustible más barato que hay en el mercado, hay que tenerlo en cuenta. Actualmente puedes repostar en algunos sitios por menos de 70 céntimos. Y además el Estado considera que si tienes un vehículo a GLP, tienes un vehículo con pegatina eco. Es decir, un vehículo movido por GLP es equivalente a un Prius, a cualquier Lexus híbrido, a un Hyundai híbrido, a cualquier vehículo híbrido que haya en el mercado que no tenga gran autonomía. Es equivalente a un vehículo de GLP, con lo cual puedes circular en episodios de contaminación y de tráfico restringido. No es equivalente a un vehículo de emisiones cero, pero en el siguiente escalafón, en la escala de emisiones bajas, están los vehículos híbridos y los vehículos movidos por gas y por gasolina. Eso quiere decir, y es la gran ventaja del GLP, que si tú tienes un vehículo de gasolina y lo transformas, sea cual sea la potencia y las emisiones de tu coche, siempre que tu coche tenga la Euro 3, o para entendernos, para que estés 100% seguro, todos los vehículos de gasolina de 2001 en adelante, prácticamente todos se pueden convertir a GLP.
¿Que tienes un Audi S8 con 400 o 500 caballos, o un M5, o un Porsche Cayenne, o un Ford Mustang, y lo conviertes a GLP? Automáticamente, por ley, tienes un vehículo eco. Y es que puedes conmutar y moverte por gas con las ventajas que he hablado antes de la combustión. Eso está claro, ¿de acuerdo? Así que sí, cualquier vehículo, y es la gran ventaja que tenemos en el mundo del GLP, que se transforme y que cumpla con la normativa de emisiones, que básicamente es de Euro 3 para adelante. Recuerda, 2000, 2001 para estar seguros para adelante, tu vehículo de gasolina se puede convertir a GLP. ¿Cuánto cuesta una instalación de GLP? Bueno, pues depende. Depende de los cilindros que tenga tu coche y de la marca de GLP que utilices. Y aquí me quiero detener un momento porque la calidad de los componentes del GLP es muy importante de cara a la fiabilidad y a la durabilidad del sistema. Tú puedes comprar un producto de GLP que te dure 80.000 kilómetros, hablando en las peores calidades, o puedes comprar un vehículo de GLP que te dure 500.000 de kilómetros. Y personalmente yo, aunque no voy a recomendar aquí ninguna marca, si queréis o tenéis interés, luego os hablo de cuáles son las marcas top, pero si quieres ponerte un GLP vale la pena rascarse el bolsillo. Y ese es uno de los problemas, que hay que rascarse el bolsillo. Hacer una instalación a GLP o a GNC, que es todavía más cara, está entre los 2 y los 3.000 euros redondeando, si realmente es una instalación con un equipo de calidad y con un instalador, digamos, confiable, que de eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, pues te vas a tener que gastar 2 o 3.000 euros para hacerlo. ¿Qué vas a tener a cambio? Pues vas a tener un vehículo bifuel en el que puedes funcionar indistintamente con gasolina y con gas, y en el que los repostajes te van a salir a 70 céntimos o menos de 70 céntimos, hasta 60, a los precios del día de hoy en el que estoy grabando este vídeo. Hay que decir al final que el coste que le estás añadiendo al coche es más o menos el coste que tendrías si te compras una versión diésel. Esto es un dicho que se ha venido diciendo en los últimos años, pero ya no es tanto así, porque como el diésel ha entrado en decadencia y cada vez se vende menos, las marcas, por criterios comerciales, le están bajando también el precio al diésel respecto a la versión de gasolina, ¿no? Ya no hay tanta diferencia como había antaño. Pero en definitiva, te va a acabar costando, por decirlo a lo bruto, más o menos como un diésel, solo que vas a tener una combustión mucho más limpia. ¿Gasta más litros el vehículo de GLP respecto a uno de gasolina? Sí, gasta más litros. ¿Aproximadamente cuánto? Pues tradicionalmente se venía hablando de un 20 y hasta un 25% más de consumo. Eso ya no es tanto así. Ahora estamos más del orden del 15%. En el peor de los casos, y el 10% el 20% en el peor de los casos, el 10% en el mejor, total de media 15, 16, 17% extra de consumo respecto a la gasolina normal en tu coche. Y prestaciones, se pierde potencia también, se pierde potencia alrededor de un 15 también, aproximadamente lo mismo que aumentamos el consumo. ¿Qué pasa? Que tenemos un coste de llenado mucho menor, y además tenemos unas emisiones mucho mejores, y además hay que tener en cuenta que como el GLP y el GNC son dos combustibles que están protegidos estratégicamente por la Unión Europea porque se apuesta por ellos, tienes la tranquilidad que hasta 2020 y tantos está garantizado que este precio va a estar subvencionado por el Estado porque es de interés estratégico. No va a ocurrir que te vas a transformar en tu coche a GLP y de aquí a 2 años se va a perder esa bonificación a la hora de repostar, que realmente es a donde está la ventaja en el bolsillo.